Amigos de Venezuelan Umpire Camp, en esta oportunidad nos encontramos en compañía de alguien sumamente especial para el arbitraje venezolano. Se trata del umpire Jairo Martínez, quien ha tenido pues gran trayectoria en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y sin duda ha sido uno de los árbitros más reconocidos en la pelota venezolana. ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo estás? Un saludo. Gracias, agradecido por esa palabra, por esa presentación y por esa descripción acerca de mi persona. Jairo, pues en principio quisiéramos saber qué te encuentras haciendo ahora, dónde estás viviendo, qué ha sido de Jairo Martínez luego de concluir su etapa en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, por supuesto, como uno de los mejores árbitros del país. Bueno, actualmente resido en el estado de Florida, en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Orlando, siguiendo con mi carrera de árbitro, siendo en el high school, college y supervisor de umpire de Perfect Game, que es una organización que se dedica al escauteo de jugadores desde edad temprana. Jairo, ¿qué te ha parecido el trabajo que ha venido realizando la academia actualmente, el desarrollo que está teniendo, sobre todo con la juventud, esos muchachos que ven ahora el arbitraje como una profesión? Y bueno, la Venezuela Umpire Camp ya cuenta ya con algo más de 10 años desde su creación. Realmente ahora es que los frutos de aquel inicio se están dando con mayor porcentaje. Si vemos uno de los árbitros recién firmado a tiempo completo en Grandes Ligas, como es Edwin Moscoso, nació de esa primera edición del Venezuela Umpire Camp. Edwin Jiménez, Emil Jiménez, nacieron también de esas primeras ediciones del Venezuela Umpire Camp, así como todo y cada uno de esos umpires que se han venido desarrollando en los últimos años. Venezuela Umpire Camp ha sido uno de esos elementos. Y para aquellos que no han tenido la oportunidad de llegar a los Estados Unidos por una u otra razón, siguen formando parte principal de la academia. Casos como el de Carlos Leal, por ejemplo, que asumió mi puesto al yo tener que partir del país, asumió mi puesto como jefe de instructores y ha mantenido el nivel eh, con el cual iniciamos, quizás elevando un poquito más ese conocimiento que tuvimos desde un principio, especialmente por el avance que hemos tenido a nivel de tecnología también. Jairo, ¿qué diferencias pudieras puntualizar en cuanto al arbitraje de tu época donde contaste con grandes compañeros de la talla de Eduard Pacheco, Henry León, el propio Miguel Hernández y tantos árbitros con mucho talento a el arbitraje que se está viendo hoy en día? Sí, mira, nombraste a Francisco Ramírez, Henry León, sin olvidar a alguien que recién partió a otros paisajes, como el señor del caso del señor Darío Rivero Darío Padre, Rivera, sí. quien fue uno de los que, eh, junto con otros umpires que ya no están desde hace mucho tiempo con nosotros, eh, nos dieron la oportunidad a un grupo de jóvenes, como era mi caso en aquel momento, como era Darío Rivero Jr., como era Manuel González, eh, que veníamos con un conocimiento mediano acerca de lo que era el arbitraje. Ellos nos ayudaron con el aspecto técnico eh, y a enseñarnos un poco más acerca de lo que era digámoslo, ese manejo de situaciones dentro de un campo de juego. Si bien es cierto, nosotros traíamos una preparación que ellos no tenían, no porque no hayan querido, sino porque las situaciones de la vida son así. Nosotros veníamos siendo profesionales de carrera, con carreras universitarias, y eso nos daba un poquito de ventaja a la hora de manejar el punto de vista pedagógico. Eso nos permitió a nosotros eh, tener la oportunidad
de esparcir un poco más ese conocimiento y de una mejor manera poderlo fijar en esas generaciones jóvenes. A partir de nosotros, como te decía, de Manuel, de Darío, de Jairo Martínez, se unió Miguel Hernández, quien fue el fundador de esta idea, quien fue el que plasmó toda esa idea que tuvieron esos umpires de vieja data, quien plasmó todo eso en un papel y lo convirtió en realidad con el apoyo de muchas personas, incluyendo la liga, incluyendo de Yoko Imamate en esa oportunidad y de presidentes de la liga que han pasado durante el transcurso del tiempo. Se fueron uniendo Carlos Torres, Eduardo Pacheco, Jorge Terán, y a partir de ahí, casos como David Arrieta, Robert Moreno, se fueron sumando a este proyecto para tener lo que tenemos ahora mismo, un gran número de umpires venezolanos en el béisbol de los Estados Unidos y alrededor del mundo. Jairo, pues luego de tener una carrera tan exitosa, ¿qué opinión te merece que muchos de los jóvenes hoy en día te recuerden como una de las grandes figuras del arbitraje en nuestro béisbol venezolano y pues te tengan como ejemplo? Sí, de verdad que eh, siempre he tratado de dar lo mejor de mí. No importa que hagan los demás con ellos. Yo siempre trato de, los demás, de dar lo mejor de mí. Puedo decir hoy en día que nací para enseñar. Yo soy educador por profesión, tengo una licenciatura en educación con mención en deporte y bueno, una especialización que me dio la vida con 20 años en el béisbol profesional y digamos lo que aún lo continúo porque formo parte de los árbitros de reemplazo en ligas menores. He tenido la oportunidad de trabajar con algunos de ellos, incluso mi último juego en AAA fue junto a Emil, fue una experiencia inolvidable. Pudimos compartir muchas cosas en Venezuela. El caso de Jorge, gratas experiencias de Jorge, incluso muchas veces en alguna oportunidad fue mi jefe de grupo en etapas de playoff y siempre, aun cuando él era el jefe, siempre me dio el mayor de los respetos y eso es algo que se agradece. Y tú siempre, en mi caso, siempre trato de dar lo mejor de mí sin esperar nada a cambio. Muchas veces nosotros no podemos jactarnos de que decir, bueno, ese árbitro lo formé yo, ese árbitro lo hice yo. Y realmente son ellos los que saben y hay que dejar que ellos sean los que digan quién realmente fue un factor fundamental en su preparación, en su crecimiento. Y pienso que decir que un árbitro puede ser mi, mi proyecto, mi trofeo, es ser realmente un poco egoísta, porque nosotros estamos para, para ampliar ese número, nosotros estamos para dar lo mayor de nosotros, lo mejor de nosotros, y que eso se proyecte no solo en un árbitro, sino en muchos de ellos. Y lo más importante es que no solamente eso que nosotros tratamos de plasmar en un árbitro en específico se quede allí, sino que trascienda, vayan muchos más umpires. Como te dije, el caso de Jorge, el caso de Robert, el caso de Carlos Leal, que actualmente es el jefe de instructores y ha hecho un trabajo increíble. Una de las cosas que he tratado en estos últimos años es mantenerme al tanto con ellos, participar en las jornadas de vía Zoom y no solamente para aportar mi granito de arena para los estudiantes, sino también para esa formación de esos instructores y me alegro mucho del crecimiento que han podido tener cada uno de ellos. Como te decía, sobre todo Carlos en la parte del reglamento, que cada vez se ha hecho mucho más eh, importante a la hora de proyectarlo, porque uno de los errores que podemos cometer cuando estamos enseñando es contar nuestras propias experiencias. Y siempre tenemos que basarnos en lo que dice el libro, en lo que dice la regla, no lo que yo considero que la regla dice. Yo te digo a ti lo que la regla dice y eres tú quien tiene que analizar, juzgar, interpretar y manejar las reglas de una manera correcta para ese momento. Jairo, nos gustaría también conocer alguna anécdota que te haya pasado en esta larga carrera. Suponemos
que tienes muchas, bien sea en el terreno de juego o en el campamento. ¿Alguna que recuerdes en este momento? Bueno, con Miguel tengo muchas buenas, malas, eh, con un chiste, con algo, eh, algo que pudiera dar risa, algo que pudiera molestarme, pero sin duda, sin dudar, puedo decirte que la mejor anécdota que puedo darte es que gracias a Miguel Hernández, yo pude completar 20 años en el béisbol profesional. Y digo que gracias a él, porque en una oportunidad estuve a punto de golpear a un coach y eso hubiera significado que yo hubiera salido de la liga, mi salida de la liga, por supuesto. Y Miguel se me tiró prácticamente, se me colgó del cuello para que yo no lo hiciera y eso permitió que yo pudiera culminar esa época de 20 años dentro del béisbol profesional. Con los alumnos recuerdo uno, no voy a mencionar el nombre, pero quiero que esto sirva como ejemplo para mucho y para la autoestima de cada uno de los alumnos que están allí en el campamento. Recuerdo que hubo un alumno con un gran talento, con con una gran proyección, la cual lo hizo llegar aquí a los Estados Unidos. Y en una oportunidad, en ese campamento, él era uno de los que más resaltaba, si no el que más resaltaba. Y trabajó en el plato un juego increíble, o sea, un tremendo juego, que yo pudiera decir que casi que excelente. Pero cuando él salió, o sea, él venía muy alegre porque él sabía que lo había hecho bien. Y con los compañeros lo felicitaban, lo saludaban. Me acuerdo que estaba Henry León allí, le di un abrazo. Cuando quiso acercarse a mí, yo lo miré así con un gesto como que, qué mal. Y ese gesto que yo le di lo hizo sentir mal, lo hizo que todos esos halagos que había recibido en el momento que salió se hubieran desvanecido. Y luego, o sea, lo hice con la intención de hacerle ver a él que tenía que creer en él. Él no podía dejar que otras personas le dijeran cómo estaba haciendo su trabajo. Si nosotros te estamos dando las herramientas a ti para que seas un buen árbitro, te estamos dando las herramientas también para que sepas cuando tú trabajas bien, para que tú sepas cuando trabajas mal y puedas corregir. Porque igual, al final el árbitro tiene que saltar al terreno de juego a hacer su trabajo bien. Si no salió bien, hiciste lo mejor para que saliera bien. Y si salió bien, perfecto. No te puedes alegrar mucho porque lo hiciste excelente, porque el día que lo hagas mal, no te puedes sentir mal. Tienes que pasar la página y seguir a la siguiente. Como quien dice, ya ese juego terminó, ya ese juego lo cobramos y ahora hay que preocuparse del siguiente. Entonces ese gesto para él significó, bueno, después que conversamos y le hice entender eso, cambió su actitud, y me dio las gracias. A veces tenemos que utilizar estrategias que quizás no sean las más adecuadas, pero que de alguna u otra manera funcionan para que en este negocio podamos tener los pies centrados en la tierra. Jairo, qué interesante esas dos experiencias que compartes con nosotros, sobre todo la que te tocó vivir junto a Miguel Hernández, porque allí pues se resalta el valor del compañerismo, ¿no? Pero luego de que pasas esta mala experiencia, por decirlo de alguna manera, ¿cómo te centraste para decir, esto no lo puedo volver a repetir, soy un ser humano, son cosas que pasan, pero es algo que en mi carrera no debe volver a ocurrir? Mira, yo siempre desde el inicio de mi carrera fui una persona bien dura a la hora de manejarme dentro de un campo de juego. Y quizás la experiencia me fue dando a entender de que nosotros no somos policías, nosotros somos la ley dentro del campo, pero no somos policías. O sea, nosotros tenemos que dar respeto, obtener respeto dando respeto. O sea, si tú crees que porque tú seas autoritario, tú vas a obtener respeto, realmente eso no funciona así. Lamentablemente como jóvenes tenemos que pasar por eso. Sin embargo, tenemos que tratar de madurar lo más rápido posible y entender que tú como parte tú eres el juez dentro del campo. Y yo lo llevo a la realidad,
yo lo llevo a un juicio. Si tú te encuentras en un juicio y tienes al juez allí dictando sentencia sobre algún caso, tú no ves al juez ni tirándole el martillo a nadie, ni gritándole a las personas. Al final él dice, ¿sabe qué? Es como yo digo, y así fue. Listo. Porque yo me manejo de acuerdo a la ley. Y de lo más tranquilo, resolver de esa manera. Por supuesto, tenemos que tener las herramientas adecuadas para poder manejar las situaciones de la mejor manera. Siempre. Y lo he vivido, lo viví con muchos compañeros que ante el desconocimiento y el no poder manejar una situación, lo más fácil era expulsión. Entonces, En si e- tú después, no quiero decir que tú no tengas que expulsar a nadie. Sí, hay que expulsar, pero tú tienes que hacerlo cubriéndote las espaldas. ¿Y cómo te cubres las espaldas? Haciendo las cosas correctamente, apegadas a las reglas. Hay algo en lo que tenemos que estar conscientes, ¿no? No todos en el campo de juego somos los mejores amigos ni somos los mejores hermanos, pero sí tenemos que ser los mejores compañeros, porque esto depende de dos, de tres, de cuatro, o de seis, los que saltemos el campo en este momento. Eso depende de que todos nos mantengamos en una sola voz. Si existe una envidia, un pensar de que Jairo Martínez lo está haciendo mejor y eso va a hacer que yo pierda mi trabajo, estamos cayendo en un error. Porque nadie, y esto me recuerdo yo que eran mis palabras en el campamento, yo cada vez que llegaban esos muchachos nuevos, que habían 30, 40, 50 alumnos nuevos, yo les decía el primer día, estoy preocupado porque está llegando mucha gente joven y yo pudiera perder mi puesto. Y luego Manuel Chiste le decía, no, ya los vi trabajar 2, 3 días, no estoy preocupado que ninguno me quite el puesto porque ninguno va a llegar a hacer el trabajo que yo lo hacía, que yo hago. Y eso era una manera de chiste, pero los hacía tratar de entender de que a mí nadie me va a quitar el puesto si yo lo permito. Si yo dejo de hacer mi trabajo ese día, yo voy a perder mi puesto. Entonces, si hay en una liga, hay 4 árbitros buenos y llega uno excelente, ese árbitro excelente va a tomar el puesto de uno de esos árbitros buenos. Entonces, no seas el árbitro bueno, trata de ser el excelente para quedarte ahí. Entonces, no depende de nadie, sino de ti mismo, poder mantenerte en el lugar que te encuentras. Jairo, me gustaría también conocer tu opinión acerca del crecimiento que está teniendo el arbitraje femenino en nuestro país, por supuesto de la mano de Venezuelan Umpire Camp. Y la academia ha hecho entender eh, que este trabajo puede ser para cualquiera, siempre y cuando tengas la pasión, la entrega, la dedicación. Hay cosas que pueden ser, que no están definidas para un género o para el otro. Las mujeres definitivamente están llamadas a ser dentro de cualquier deporte parte fundamental, parte importante. Por supuesto, hay elementos que siempre hay que cuidar para un árbitro joven, para un hombre. Es bien difícil hacer una carrera dentro de ligas menores o dentro de esta profesión teniendo una familia. Para la mujer se hace mucho más difícil por el hecho de que no solamente se convertiría en madre, sino se convertiría en ama de casa, serían cuestiones de compartir con su pareja para ese momento. Por eso es que hay que estar bien claro qué es lo que quieres lograr, qué es lo que tienes en las manos. Durante mucho tiempo han pasado por la academia muchas mujeres con gran talento, pero quizás no, yo no voy a decir que no tengan la pasión, pero quizás dejaron elementos externos influyeran demasiado en su carrera y no han podido explotar ese talento que tienen presente. Pero sí, definitivamente eh, es un punto importante y yo estoy seguro que ya tenemos una joven que participó en la Liga Mayor y estamos seguros que a futuro, muy pronto, más tarde que temprano, tendremos a alguien a tiempo completo en la Liga de Béisbol Profesional. Jairo, algo que quizás pues mucha gente no tiene presente es ese constante trabajo de estudio que ustedes deben tener en cuanto a las reglas. Es decir, un árbitro nunca para de estudiar y de actualizarse en cuanto al reglamento y más ahora en estos tiempos que vemos que el reglamento pues
cambia Sí, bastante. por supuesto, el arbitraje no escapa a lo que pudieran ser muchas profesiones en la actualidad, como un médico, un abogado. Eh, y yo la comparo más con el abogado. Todos los años, todos los días las leyes están cambiando y el abogado tiene que estar pendiente a todos esos cambios para que su trabajo siga manteniéndose en la cúspide. Siempre es importante, desde el año 2006 vienen presentándose cambios, adiciones a las reglas. Hay que entender que no todas esas reglas llegan a las ligas donde nosotros podamos estar trabajando, pero sin embargo es importante que nosotros tengamos conocimiento para en el momento que eso se aplique a nuestras ligas, podamos tener el completo control de esa situación. Si bien lo sabemos, dentro del libro de reglas, a excepción de la regla del bateador designado y el bateador fuera de turno, que son explícitas, todas las demás reglas son a juicio del umpire. Por eso es importante no solamente leerlas, sino discutirlas con compañeros, no importa el nivel que ese compañero pueda tener, porque siempre una diferente perspectiva de eso que tú estás leyendo, de eso que tú estás interpretando, de eso que tú estás analizando, te va a dar un mejor conocimiento de la regla. Y en la medida que tú lo apliques más, lo converses más, lo practiques más, lo hables más, lo compartas con tu compañero, en esa medida el conocimiento se va a fijar de una mejor manera en tu cerebro. Jairo, no me queda más que darte las gracias por concedernos esta entrevista, estos minutos, desearte por supuesto el mayor de los éxitos y te dejo la palabra para que le des un mensaje a toda esa juventud que sueña con convertirse en un gran árbitro profesional de la mano de Venezuelan Umpire Camp. De verdad, muy agradecido, Gerardo, muy agradecido. En especial, no dejaré nunca de agradecerle a Miguel Hernández, quien es el director de este proyecto, alguien con quien viví muy de cerca eh, ese proyecto inicial, cómo arrancó, cuántas veces tuve que quitarlo de arriba de la computadora que se quedaba dormido y llevarlo a la cama porque o sea, hizo casi que lo imposible para que este sueño que hoy vivimos, que ya no es un sueño, una realidad, diera tanto fruto como los ha dado hasta ahora. De verdad no me canso de agradecerle a él. Eh, Sabe, siempre se lo he dejado saber que aún no estando cerca, sigo siendo Venezuela Umpire Camp, puede contar conmigo para las cosas que necesiten, eso él lo sabe, lo tiene más que conocido. Y a todos esos muchachos jóvenes que sigan trabajando, que respeten esta profesión, que esto es algo que es bien importante, no solamente porque no nos representa a nosotros como particulares, sino también a nuestra familia. Todas esas cosas que nosotros podamos lograr enorgullecen a la academia, enorgullecen a la familia, enorgullecen a nuestro país. Entonces es bien importante que sepamos que no solamente somos representantes del béisbol como tal, sino también somos representantes de una familia, somos representantes de un nombre, de un Venezuela Umpire Camp. Es bien importante que siempre tengamos cuidado de cómo nos comportamos, cómo hablamos, porque todo eso nos va a dejar nuestro legado para el futuro. Y como dice nuestro eslogan, vamos por más.